yo cuando entro a un campo siempre digo que el trabajo de la crianza no es un trabajo complicado, ¿no? Pero tiene ciertas aristas a tener en cuenta. Es muy similar al tambo, porque tenés que hacerlo de lunes a lunes, a la mañana y a la tarde, o sea que es muy similar al tambo, con una diferencia: la gran mayoría de las crianzas de terneros están al aire libre, con lo cual la inclemencia del tiempo muchas veces te juega una pasada complicada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Dairy Cast. Mi nombre es Guillermo Mattioli, o Coco, simplemente, eh, y soy profesor en la Facultad Veterinaria de La Plata de Fisiología Animal y también de Enfermedades de los Bovinos. En este caso me toca, como muchas veces, mirar algunos sistemas desde afuera y en particular con el sistema lechero. Creo que desde hace mucho tiempo me tocó eh, parte participar, pero sobre todo ver cómo se trataba de mejorar una etapa que era esencial en el tambo y era todo el periodo de transición, sobre todo de vaca seca, que era una etapa donde la vaca un poco se quedaba en el olvido y al no prestarle atención al momento del parto aparecían un montón de problemas. Me tocó ver toda la evolución de todo el aprendizaje y la enseñanza de toda la mejora técnica en ese momento, hasta que finalmente los resultados aparecieron en la práctica. Sin duda, ahora creo que, espero en esto no equivocarme, pero me parece que el otro momento crítico donde todavía hace falta prestarle mucha atención en los sistemas de producción lechera es sin duda la guachera y la recría. Y en este caso el problema es doble porque creo que por lo poco que llego a entender sobre este tema, más allá de lo técnico, hay algo más allá de lo técnico, de lo profesional, hay algo de arte en esto de saber cómo manejar una guachera, llevarla adelante. Y en ese sentido, nada, para mí es un placer, un honor hoy contar con Leandro Tanzi, un colega que lleva muchísimo tiempo trabajando, no con esto quiero decir que sea viejo para nada, pero bueno, compartimos unas cuantas canas y cuando toca juntar canas haciendo lo mismo, uno se vuelve más práctico para explicar las cosas. Al menos yo como docente, por ahí estoy en mi mejor momento en cuanto a que ya voy directamente al hueso, tratando de decir, mira, la mano viene por acá. Y realmente es una excelente oportunidad la que tenemos ahora para decir, ¿qué pasa con la guachera? ¿Qué pasa con este animalito de altísima genética que nace, pareciera soportar un montón de problemas, pareciera que son problemas repetitivos y pareciera, por lo que uno va leyendo, que las consecuencias podrían ser bastante graves? Por eso, ante todo, te doy la bienvenida, Leandro. Muchísimas gracias por estar. Te ruego que hagas vos tu presentación de hoja de ruta y un poco para todos los que nos escuchan sepan que sos justo la persona adecuada como para enseñarnos un poco de qué ajustar en la guachera. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Coco? ¿Cómo andás? Comparto gran parte de las cosas que vos decís y sobre todo esto de hacer docencia, ¿no? Eh, yo soy veterinario, me he recibido en el año 94. Trabajé un año en la parte de tambo, en un tambo muy grande, y de ahí me pasé 20 años trabajando para una empresa de nutrición animal en el sector de la crianza de terneros. Y los últimos 8 años pasé de esta primera empresa a Provimi Cargill en el mismo sector de la crianza y ahora actuando como consultor técnico, ¿no? Mi trabajo a diario es estar visitando los tambos y el sector de donde ingresan los terneros a esta etapa de crianza y la salida y la primer recría, recría 1, recría 2 de los terneros. La verdad que yo creo que por cómo te escuché, soy como vos, un apasionado de lo que uno hace. eh, y siempre digo que soy un profesional bendecido porque
la vida me dio la posibilidad de trabajar de lo que te gusta. Y eso no ocurre siempre. Así que, y sí, como vos decías, en un sector para mí importantísimo, tanto el que vos nombrabas antes, la transición, eh, la etapa de crianza de terneros, ¿no? Que yo siempre digo que es el lugar donde el ternero en 60 días tiene que pasar de ser lactante a ser rumiante. Tiene que pasar de tomar leche a comer sólido. Y, y esta etapa, durante mucho tiempo fue una etapa media olvidada, ¿no? Estaba el sector de la parte de la crianza, mucha atención no se le brindaba. Y gracias a Dios te diría que los últimos 6 años he visto un progreso enorme como para felicitar a los tamberos, a todos los productores lecheros, porque pusieron mucha más atención, brindaron mejores lugares para criar los terneros, capacitación a la gente que está en la crianza, y eso ha hecho que tengamos mucho menos problemas y mucho menos disgustos en la guachera al día de hoy, ¿no? Wow. Y contando con tanta experiencia y con la evolución que vos contás, Leandro, cuando entras a un establecimiento y debes decir, bueno, de cero, estas son las indicaciones, porque estos son los riesgos. Me encantaría escuchar el resumen de alguien que lleva tanta experiencia en eso, ¿no? Mirá, hoy justamente me tocó hacer un trabajo de estos y yo cuando entro a un campo siempre digo que el trabajo de la crianza no es un trabajo complicado, ¿no? Pero tiene ciertas aristas a tener en cuenta. Es muy similar al tambo porque tenés que hacerlo de lunes a lunes, a la mañana y a la tarde, o sea que es muy similar al tambo, con una diferencia: la gran mayoría de las crianzas de terneros están al aire libre, con lo cual la inclemencia del tiempo muchas veces te juega una pasada complicada. Y después trato de hablarle a la gente que realiza este trabajo, que entienda que lo que tiene ahí es un ternero recién nacido, que como vos decías al principio, es un ternero que medio en forma cómica y medio seria, yo digo, nace de la vaca, alguien lo agarra, lo saca, no estuvo nunca al lado de la madre, alguien lo seca, le ponen una mamadera, le hacen tomar un líquido que él no sabe que es la leche, pero se lo hacen tomar de prepo, de ahí lo agarran, lo ponen arriba de un carro, lo llevan a otro lugar y en ese lugar, bueno, en algunos lugares lo atan a una estaca, en otro lugar lo ponen junto con otros terneros que él no conoce y todo eso genera un estrés en el ternero que quien está trabajando en la crianza tiene que tenerlo en cuenta, porque no es que el ternero lo pasa bárbaro, no. Fíjense todo el estrés que sufre y hagamos todos esos cambios lo más gradual y lo más sencillo que se pueda, sin golpes, sin maltrato, sin todo haciéndolo suave. El ternero debe entender que tiene que tomar una mamadera, no es que tenés que enchufarle una mamadera, la temperatura de la leche que va a tomar o el sustituto tiene que estar en una temperatura entre 38, 39, máximo 40 grados, para que el ternero no se queme. Eh, Tenemos que tener un lugar limpio, agradable para el ternero, que sea prolijo, que si yo te llevo a vos a verlo, te entre que vos digas, che, esta gente trabaja bien, fíjate qué bien ordenadito que está. Tener en cuenta, ya te digo, hay 3 premisas fundamentales para una crianza viejas, que es mismo horario, misma temperatura y mismo orden. El mismo horario era lo que hablábamos hoy de la parte tambera, ¿no? Una vez a la mañana y una vez a la tarde, siempre respetando el horario. La temperatura, que no haya que porque hizo frío tengo que ponerle más temperatura, porque pasaría lo que nos pasa a nosotros cuando tomás un mate o un café, que alguien te lo da, no te dice cómo está y cuando pegaste el primer sorbo te quemaste. Eh, y el mismo orden porque el ternero tiene una particularidad y es que
cuando las personas que trabajan llegan a la guachera, el primer ternero, el número 1, sabe que él es el primero que le toca y está preparado para tomar esa leche y fisiológicamente vos, más que yo, seguramente sabés que hay una gotera esofágica, un lugar que se cierra y la leche se desvía a un estómago para consumir la leche. Entonces ese ternero sabe que es el primero. Si invirtiéramos el lugar, ese ternero empieza a ver qué pasa, que todos toman y yo no tomo, y en un momento dado se olvida. Y esa gotera, en vez de estar cerrada, está abierta y ese puede traernos un problema. Por eso son esas 3 premisas que hoy te hablaba, teniendo en cuenta eso y haciendo las cosas a conciencia todos los días, porque esto tiene esa parte que yo te digo que es la rutina, ¿no? Que eso es lo que a veces nos hace salir sin querer, producir algún cambio y eso nos trae problemas. Wow, qué importante que eso, porque me acuerdo de la última clase que di el año pasado de fisiología digestiva del ternero y hablábamos de la gotera esofágica, entonces tenía una diapositiva y esa diapositiva decía, bueno, para que cierre la gotera esofágica, el ternero tiene que tomar con la cabeza para arriba, chupando de la teta de la mamá, tiene que tomar leche porque las características organolépticas ayudan al cierre, tiene que ser pequeños volúmenes a la temperatura de la madre. Y la verdad que uno de los chicos me llamó la atención porque me decía, la verdad es que no se cumple ninguna. No se cumple ninguna. Entonces, o sea, vos cómo te asegurás que en el momento estás. Y le digo, mira, la verdad que por lo poco, que la pregunta es muy buena, la razón por la cual yo creo que no ocurren más líos es porque de algún modo ese ternero no tiene respuesta de alarma, no tiene alto nivel de adrenalina, no tiene cortisol, no está asustado. Sí, Coco, es verdad lo que vos decís, el tema del ternero asustado, porque es, como hablamos, hay un ternero que alguien lo sacó de la madre y todos estos pasos de estrés que tiene el ternero es lo que nosotros tenemos que tratar de minimizar. Yo observo mucho que haya buen trato, que el ternero, cuando vos vas a una crianza, si yo te llevaría a vos a una crianza, está muy bien que los terneros se arrimen cuando vos estás parado y quieran chuparte el pantalón, te agarren la camisa o la campera. Eso significa que no tiene miedo a la persona que está caminando por ahí. Diferente es cuando vos vas a una crianza y los terneros, vos te parás y se va del otro lado donde vos estás. Y de allá te mira. Eso me marca a mí, y siempre se los digo, que algo pasó, un maltrato, un golpe, una obligación a hacer algo que el ternero no quiso, como esto que hablábamos hoy, ¿no? Che, ¿no quieres tomar la leche? Bueno, yo te obligo a tomarla y te traigo y te pongo la cabeza y entonces eso marca que el ternero está asustado por lo que le pasó. Normalmente la gran mayoría, pero por no decirte todas, hoy los trato con los terneros el trato con el ternero es muy bueno. La verdad es muy bueno. Yo me encanta. ¿Y eso es una de las cosas que mejoró, Lean? Sí, eso mejoró muchísimo. Sí. Sí, sí, Ah, sí, ahí mejoró va. muchísimo. Hay mucha gente joven, no tanto de mediana edad, digamos, entre nosotros y los jóvenes jóvenes, eh, que toman al trabajo como un trabajo que les gusta y el trato que tienen con los terneros es muy bueno. La verdad, es otra cosa a destacar, ¿no? Excelente, excelente. Tengo una pregunta que lo que pasa es que, bueno, no me toca hacer docencia de sistema, sí de enfermedades de los bovinos, y uno de los capítulos que a veces toca encarar es todo lo que tiene que ver con patologías en ese momento, que claramente tienen mucho que ver, son secundarias a esto que vos contás, muchas son secundarias al propio manejo. Ahora, también coincido en que, bueno, ahí tenemos una pelea muy grande en la facultad porque hay como un concepto medio raro de cómo tratar los problemas, digamos, hay como alguna vez, lo que yo al menos detecté es que alguna vez alguien habló de lo fantástico de un antibiótico
y es como que eso eclipsó la cabeza de los colegas y de ahí en más se olvidaron que eran médicos y que en realidad había que acompañar, ¿no? Un poco fisiológicamente la fisiopatogenia, por ejemplo, de las diarreas. Pero bueno, cuando vas es frecuente, hay problemas, entonces más, ya no das pautas de cómo armás o qué mirás y qué tenés en cuenta en la propia guachera. Ahora, paralelamente estás armando una enfermería o no. Cuando llegás decís, che, esta es la guachera, ¿cómo armo la enfermería? Porque alguno va a caer para este lado, ¿o no? Sí, sí. En realidad, vos dijiste una cosa que es importantísima. Hoy, esa frase de eclipsado con los antibióticos, hoy sucede que tenés enorme cantidad de campos que no hay ningún antibiótico que funcione, ¿no? Por ese tema, ¿no? De ponerle antibiótico. Hoy te diría, en una crianza de terneros, el 75% de los problemas son diarrea, ¿no? Hay un parámetro bueno para tener. El 75% es diarrea y un 25% son neumonías. Diferentes cuando pasás a la recría, que pasás a tener un 75% de problemas de neumonía y un 25% de problemas de diarrea. Para darlo más o Clarísimo. menos, ¿no? Sí, 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 sí. Que la gente entienda. Yo lo que siempre que voy a una crianza donde me llamaron porque hay un problema, lo primero que trato de hacer es que todo el mundo se calme, ¿no? Porque ya aprendí, que debe ser por las canas que tenemos, que la desesperación no te lleva a nada más que a cometer errores, ¿no? Entonces, todos estos, ante un problema de diarrea, por ahí en el campo se hacen un montón de cambios que eran innecesarios y que complicaron más el cuadro de la diarrea. Entonces, lo primero que hago es tranquilizar a la gente y decirle, bueno, vamos a ponernos todos a pensar qué es lo que está pasando. A veces te miran con cara como diciendo, este está loco. Después cuando ven el transcurrir de la charla, se dan cuenta que no. Entonces, lo primero que hay que hacer es serenarse y mirar dónde está el problema, ¿no es cierto? Los 60 días de crianza, decir, bueno, ¿dónde está el problema de diarrea? Che, del día 1 al día 15, listo, vamos a mirar qué pasa ahí. El resto de la guachera no existe más. Este es nuestro problema. Bien, hay diarrea. ¿Qué tipo de diarrea? ¿Cuánto hace que está la diarrea? Y la mayoría de las veces, esas diarreas son de origen nutricional, ¿no? En un altísimo porcentaje. Entonces yo siempre veo esas diarreas acuosas, con grumos de sustituto mal digerido. Entonces le digo, che, miren, acá tienen grumos. ¿Los vieron? No. Bueno, mírenlo. Quiere decir que el ternero no alcanza a digerir todo lo que le dieron. Entonces vayamos para atrás. Hicieron cambio. Cambió la temperatura ambiente, hizo frío, hizo calor, estaban al sol, le dieron agua, ¿no? Y hacer una especie de anamnesis junto con ellos de qué es lo que fue pasando. Y obviamente hay una pregunta que en la 90% de los campos no se hace, y es cuando yo digo, che, ¿tienen temperatura los terneros? ¿Están con fiebre? Porque si están con fiebre, es bueno el diagnóstico de un colega, de ver qué proceso infeccioso está pasando, tratar de encontrarlo y buscar el antibiótico correcto para eliminarlo. Ahora, si no está con fiebre, no tiene un proceso febril, ¿ustedes saben qué hacer? ¿Le ponemos antibiótico o no? ¿Es un problema digestivo? ¿Lo trato como digestivo? Y entonces ahí te dicen, no, no le tomé nunca la temperatura. Me parece que tiene fiebre. Entonces, hace 3, 4 años en, en Provimi organizamos lo que yo digo un kit de guachera. Mirá, ¿Y qué tiene ese kit de guachera? Es una bolsita muy simpática que dice Provimi y ese kit de guachera tiene una balanza para pesar el sustituto lácteo y que vos puedas poner la medida correcta. Tiene un termómetro y yo le digo el termómetro es para que lo usen cuando hay
un problema y vean qué pasa, y una cinta para medir peso, para poder medir la evolución del ternero dentro de la crianza. Entonces ahí hacemos en el caso de un problema de diarrea, no tomaron temperatura, tomamos temperatura. Bueno, listo, no tiene temperatura. Tiene toda la sensación de ser una diarrea digestiva. Bueno, bien. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Entonces empiezan, no, lo que pasa que vino Coco a hacer la guachera, que es mi reemplazo, y entonces, bueno, entonces puede ser que haya una mal medida, una mala temperatura. Bueno, entonces tratemos eso sin poner antibióticos. Yo soy uno de los antiantibióticos, salvo cuando sea necesario, pero cuando no es necesario no tiene sentido. Entonces empezamos a hacer una, una especie de bajada del volumen de leche, un antidiarreico, un antiinflamatorio. Todos me preguntan, pero ¿vos por qué ponés un antiinflamatorio? Normalmente yo digo siempre, así como decía vos, por mi edad, y quizás sea un viejo maniero, uso dexametasona, un corticoide, en muy bajita dosis, 1 centímetro y medio, 2 días seguidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor me gana la ansiedad y yo quiero que ya mañana no tenga más el problema de diarrea. Pero siempre digo, tienen un intestino irritado, congestionado. Ayudemos a que se descongestione rápido y que el ternero pueda volver a tener una materia fecal consistente como la que venía teniendo. Y para eso, a veces a mí me da la sensación de que los no esteroidales, los corticoides no esteroidales, no son como más lerdos. Y yo quiero que el que está en la crianza salga rápido de ese problema. Pero de todas maneras, la mayoría de las veces, salvo estas, o un antidiarreico, y ir observándolo. Algo que hacemos ahora, y hace un año que lo implementé, es empezar a capacitar a la gente para que vea antes de que ocurra la diarrea, que se anticipe a ese problema. Entonces, si el ternero estaba con su materia fecal sólida, buena, como es la de los terneros, cuando viste que se puso del tipo cremoso, presta atención, algo empezó a pasar. Y anticipate, porque eso llevaría a no tener que medicar, a no tener que poner inyecciones, a no tener que poner antibióticos y a no tener que tener un desgaste del guachero, de tener que terminar de hacer todo el trabajo de la guachera, dar agua y tener que venir a tratar los terneros. Entonces, ese es lo que trato de hacer ya hace un año, inculcarles que se anticipen al problema, ¿no? Porque ya cuando llegan a una diarrea acuosa ya no tiene más mucosa intestinal, está irritado, hay presencia de sangre, las defensas cayeron. Entonces, si diagnosticamos, vamos a encontrar Escherichia coli, Salmonella, una batería de, de bacterias y de virus que están actuando, que es por la baja de las defensas. No era el problema original. Nosotros tenemos que saber cuál era el original, que fue un empacho, que fue una mala dosificación, que fue una temperatura mal corregida, y entonces empezamos a medicar y todo se vuelve medio, los guacheros se cansan porque el ternero se termina muriendo y reniega. Entonces me parece algo muy bueno empezar a enseñar que vayan observando previo a la diarrea. Claro. ¿Sabés que me quedé anotando un poco como resumen, porque me pareció fantástico lo de la evaluación de temperatura? La verdad es que si no hay proceso infeccioso, no hay temperatura y eso te deja con medio diagnóstico hecho. Alguien metió la pata y, como vos decís, es nutricional. Y eso justifica no utilizar antibióticos. ¿Sabes? Por casualidad me tocó estudiar, pero sobre medicina humana, el concepto de salud y la importancia que tenía la salud intestinal y terminé aprendiendo que en realidad hasta la salud mental, a veces en humano, depende de la salud intestinal y la salud intestinal depende de la flora normal. Entonces ahora me quedé muy sugestionado. ¿Por qué? Y por ahí te dice, mira, ante un resfrío, ojo que si tenés mucosidad verde, toma antibiótico.
comprendo ahora el desastre que me puedo hacer adentro, porque si altero la flora, vos ya trae un montón de consecuencias. Digo, bueno, pero todo ese lío tan grande se evita no dando antibióticos y la lógica para no dar antibióticos es no tener temperatura. Digo, por eso un poco ratificando, remarcando esto que vos decís, que chiquipiola esto de tomar temperatura, porque de hecho si fuera una diarrea nutricional es probable que producto de la deshidratación tenga hasta hipotermia. Ujú. No hipertermia y Exacto, también ayuda en el diagnóstico, ¿no? Y eso le ayuda por ahí a protegerlo un poquito más. ¿Por qué lo harían ellos con sus hijos, digamos, si lo ven mal, ¿no? exacto, sí, exactamente. Eso es lo que yo trato de hacer y es empezarles a inculcar que hagan ese trabajo previo a, a medicar, ¿no? Y aparte de siempre pensando en nosotros, vos, yo, los colegas veterinarios que te llaman y te dicen, che, tengo un ternero con diarrea, ¿qué le pongo? Y entonces digo, no es lo mismo cuando ustedes llamen al veterinario y le digan, ¿qué le pongo? Que vos le digas, tengo un ternero con diarrea de este formato, acuosa, amarilla, no tiene temperatura. Ya es como si vos, ya el veterinario dice, listo, antibiótico no pongo, vamos a hacer esto o lo otro, pero ya es un dato más importante para el diagnóstico de qué es lo que está pasando. Ahora, Leandro, ahí qué importante quién te escucha, ¿no? Yo un poco tratando de entender por qué a veces esa indicación no funcionaba. Es que me acuerdo cuando vos decís, bueno, mira, por ponerlo aparte, fíjate si toma o no toma, por ahí en vez de agua un sustituto, no un sustituto, sino alguna sal de hidratación o algo que ayude a rehidratar, implica trabajo. Sí, sí, Si la persona que te está escuchando no tiene muchas ganas de prestarle atención o no tiene posibilidad, no tiene tiempo de eso, no tiene vocación ni ganas, lo más seguro es que te diga, bueno, está todo bien, pero ¿qué le puedo dar? ¿No? Es como esa, dame la pastillita mágica y ahí es el antibiótico claro, para complicarlo todo, ¿no? sí, sí, vos sabés que yo creo que es eso, y creo que es esta parte fundamental de capacitar a la gente para que no tenga que medicar y sepa que lo que es un problema de manejo, ¿no? Hace muchos años, pero muchísimos, allá cuando me recibí, eh, había leído en algún lado que el 85% de los problemas de una crianza de terneros son de manejo y después un 15% eran problemas infecciosos. Y yo, a medida que uno se va poniendo más viejo y va agarrando experiencia, decís, hoy te puedo decir con seguridad, la gran mayoría de los problemas de una crianza son de manejo, no porque el operario sea el causante del problema, sino manejo, yo englobo todo, esto que hablábamos, temperatura ambiental, lluvias, temporales, cambio de lugar de la crianza, eh, no sé, gente que en esta vida ha hecho la crianza con un carro y un caballo y de golpe le compraron un tractor, y eso es una situación de estrés. El ternero estaba acostumbrado a que le pasara el caballo y ahora le pasa algo que es un ruido. Eh, entonces, cuando vos estás sabiendo esto, cuando alguien tiene un problema, siempre digo, empecemos a revisar todo. No me dediquen, no hagan nada, revisen, miren, préstenle atención al ternero, ¿no? Y trato siempre de comparárselos con una similitud de humanos que, bueno, ahí lo entienden, ahí les queda muy claro, ¿no? Cuando vos decís, che, tenés un problema de diarrea, es por consumo. Algo muy clásico que está sucediendo todos los años al principio de los partos es los terneros calostran, ¿no? 4 litros de calostro, de buena calidad, 25, 26 grados Brix, ingresan a la crianza y ya me pasó, empezaron los partos ahora y ya la semana pasada y esta todos los días. Y a los 3 4 días el ternero tiene diarrea. Entonces te dice, che, bueno, a ver, ¿qué me pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué habré hecho? Le digo, miren, aprendamos. El calostro es un alimento espectacular, buenísimo, pero tiene mucha cantidad de proteínas, tiene mucha cantidad de grasa,
y el ternero tiene que tener su tiempo para digerirlo. Y entonces, cuando vos vas a la crianza y le decís, el ternero que trajiste del centro de parto, de la paridera, calostrado, cuando llegó acá a la crianza y estaba acostado y vos viniste a la tarde, ¿el ternero se levantó a tomar la leche? No. ¿Y tenía ganas? No. ¿Y por qué lo forzás a tomar? Y a veces sucede esto, ¿no? Porque a mí me dijeron que tengo que darle la leche ahora. Está bien, pero pensalo. Porque eso hace que el ternero se empiece a empachar, tiene todo ese calostro, ese alimento dentro, y vos encima le empezás a agregar otro, y eso se empieza a hacer lento el tránsito en el abomazo, y ahí sobrevienen esto famoso de abomacitis y úlceras abomazales, y es por esto, y todo el mundo empieza, no, es el sustituto, me voy a comprar uno más caro porque este tiene soja que el otro tiene, y yo digo, no, no tienen nada que ver. Es la leche, porque este da mal la leche. No, no tiene nada que ver ni la leche de vaca, ni tiene que ver una cuestión de manejo y de alguien que piense qué es lo que sucede cuando ese ternero ingresa a la crianza. ¿Vos crees que, en base a tu experiencia, que quien está a cargo de una guachera conoce cómo puede perjudicar a ese ternerito más adelante? Hay mucho trabajo que te dicen, mira, ten mucho cuidado porque cualquier golpe en la cría y recría va a repercutir seguramente en la capacidad productiva y reproductiva de esta hembrita. Y ellos les da seguro que mucho orgullo, como vos contabas, mucho orgullo ver a la mejor vaca la crié yo. Este, pero lo conocen al revés, son conscientes o se hace suficiente docencia sobre, porque hay muchos trabajos, son muy impresionantes, ¿no? Como Sí, sí. en un daño en esa época, bueno, los va a generar, digamos, mucho freno de mano por seguridad, mucho más adelante, vos tenés menos leche, menos fertilidad, ¿no? Sí, hay un trabajo que es el que yo nombro, no lo nombro como trabajo, pero nombro el dato, desde que por cada día de diarrea en una crianza son entre 150 y 200 litros menos de leche en la primer lactancia. Y vos decís, "Po, qué lejos que está, faltan 15 meses para que se preñe, 9 para que pare". Y yo, sí, pero aparte, y después tenés trabajo, viste, que te dicen el desarrollo de la ubre, de la ternera, ocurre en los primeros 6 meses, donde marca todo el desarrollo. Y yo siempre lo que les inculco es, nosotros tenemos que pasar esta etapa lo mejor que se pueda para la ternera, sin que sufra episodios digestivos, sin que sufra episodios respiratorios y que el desarrollo de la ternera sea muy bueno, independientemente de los datos en sí. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Cuando vos vas a una crianza y te dicen, bueno, siempre se muere algún ternero. Yo soy un arduo defensor de no. ¿Siempre se muere algún ternero? No. ¿Se puede lograr el 0% de mortandad? Sí. Podemos tener un 0% de mortandad en la crianza y el que lo escuche va a decir, está re loco. No, se puede. Con trabajo, con esfuerzo, con inversión, con dedicación, se puede llegar. ¿Se puede tener el 1%? Sí, totalmente. Y eso no significa que siempre se tiene que morir uno. Tenemos que tratar de que los terneros no sufran. Y para esto era lo que hablábamos. Ser más humanos cuando estás en la guachera, tratar de ver que los cambios sean graduales. A mí me dijeron que tenía que pasar de 2 a 4 litros y entonces el jueves dio 2 y el viernes dio 4. Le digo, che, es el 100% más de consumo. Pero no le hace nada. ¿Vos te comerías un lechón y al ratito comerte un cordero y a la tarde lo mismo? No, no. Está bien, te recomendaron pasar de 2 a 4 litros, de 2
a 3, 3 o 4 días, de 3 a 4. Si le cayó mal, volvé para atrás. No forcemos a que... el ternero no es una máquina, es un ternero. Entonces no deberíamos hacer todos estos cambios. Y todos estos cambios, así bruscos, hay que hacérselos entender y saber. Porque es la única manera de que esto sobreviva. Después le cuento, che, mirá que por cada día de diarrea acá va a producir menos leche. Pero bueno, a veces hay que entender que el guachero está viendo esta parte de alguien, de un individuo que pesa 50 kilos, que tiene que ver la progresión, ¿no? Tenés que mostrársela. Claro, pero noto que nadie hizo el esfuerzo de retribuirlo por eso. O sea, nadie en el tambo, pero nos pasa en producción de carne lo mismo. El recreador no está valorando un esfuerzo extra del criador, por ejemplo, o adentro del corral de la recría. Entonces, tal vez un volver a eso y sobre todo rescatarlo como una persona vital, ¿no? Insisto, yo también tengo mis años y vi vacas que se las secaba y se las tiraba hasta que estuvieran cerquita de parir. Y después todo era una catástrofe. Después aumentó mucho la producción lechera y aprendimos a trabajarlas mucho mejor. Pero la base fue hacer las cosas bien y de manejo en el momento de secado. Y esto yo lo veo más complejo. Yo creo que el área ahí de tu especialidad es mucho más compleja porque es artesanal, creo que depende mucho de la calidad humana, dicho en todo sentido, ¿no? Del guachero. Sí, sí, es que yo creo que el factor humano es preponderante, por eso uno aconseja todas estas cosas. Che, no haya desesperación, vayan tranquilos, piensen, tratemos de no tratar animales, tratemos que no se deshidrate, eh, no esperemos tener una diarrea de 3 días para llamar a un veterinario y decirle, che, tengo un ternero que se me está por morir, porque ya hay muchas cosas que no se pueden hacer. Entonces, siempre aconsejo a todo el mundo, eh, humanicen su trabajo, categorícenlo. Ustedes ya no son dadores de leche, son gente importante que cría terneros y que en sus manos está la definición de qué es lo que hay que hacer. Y llamar, ¿no? Algo que cuando comenzamos esto, antes de comenzar esto, dijimos, la tecnología trajo algunas cosas buenas, otras malas. Creo que dentro de las buenas está esto de, le saco una foto de la diarrea y te la paso y vos me ayudás a resolverla. Eh, y eso hoy es un arma importantísima para no tener problemas en estos sectores, ¿no? Bueno, me quedo con esa revalorización entonces de las personas a cargo de esta etapa como la piedra angular para ver si más adelante tal vez nosotros hablen de cuánto mejoró todo esto. Ojalá que sí. Leandro, te agradezco un montón yo, te agradecemos todos mucho seguro los que escuchen tus indicaciones y bueno, será hasta la próxima si Dios quiere. Dale, dale, millón de gracias, buen fin de semana y gracias a ustedes, la pasé bárbaro. Yo también, abrazo grandote, gracias.